Imagínate tener que organizar millones de piezas de un rompecabezas colosal, donde la regla principal es calcular exactamente cuántas piezas pueden solaparse sin destruir el patrón global de todo el conjunto. Y donde un solo error milimétrico en una técnica matemática tradicional puede echar por tierra décadas enteras de investigación. Hola a todo el mundo. Es un auténtico placer dar una cálida bienvenida a quienes se unen hoy a este nuevo análisis en profundidad. Encantada de estar aquí. Siempre es un momento estupendo para celebrar esta curiosidad compartida que tenemos por desentrañar cosas complejas. Exacto. Por rascar un poco más allá de la superficie en temas que, francamente, tienen mucha miga. Tienen tela, sí. Y hoy tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente fascinante. Un artículo matemático titulado Las generalizaciones de la conjetura de emparejamiento de Erdeós para el número de T-emparejamiento. Un título imponente. Muy imponente. Es una investigación, muy densa, pero tremendamente reveladora, elaborada por Haixiang Zhang, Meng Yu Cao y Mei Lu, que son investigadores de la Universidad de Tsinghua y la Universidad Renmin de China. Y vaya si tiene miga el documento. Es un texto que nos va a dar muchísimo material para desgranar hoy. Totalmente. Porque nuestro objetivo en esta inmersión no es repasar ecuaciones en una pizarra, sino entender a nivel conceptual cómo los investigadores resuelven problemas de combinatoria que a simple vista parecen imposibles de abarcar. Claro, queremos comprender por qué las herramientas matemáticas más clásicas y veneradas a veces fallan estrepitosamente al enfrentarse a nuevas variables. Eso es. Y cómo, precisamente a partir de esos fracasos monumentales, se construyen arquitecturas y soluciones completamente nuevas para gestionar redes de una complejidad abrumadora. Pues para empezar a construir los cimientos de este tema, el documento nos sumerge de lleno en el universo de la teoría de conjuntos extremos, las intersecciones y, por supuesto, la gigantesca e ineludible sombra del matemático húngaro Paul Erdős. Una figura mítica. Sí, mítica. Pero como sé que a nuestra audiencia le interesan las aplicaciones reales en tecnología y ciencia de datos, vamos a plantear un escenario práctico. Me parece perfecto. No hablemos de conjuntos abstractos. Hablemos de nodos en una red distribuida masiva. Imaginemos un clúster de servidores o una base de datos descentralizada inmensa que tiene un número total de nodos, y queremos formar bloques de procesamiento de un tamaño exacto. ¿Vale? La pregunta central que plantea esta rama de las matemáticas es ¿cuántos de estos bloques podemos formar bajo reglas de solapamiento extremadamente estrictas? Es un escenario perfecto para visualizarlo. Aquí es donde entra en juego el histórico teorema de Erdős-Corrado, que es una pieza fundacional en este campo. El famoso EKR, ¿no? Exacto. Llevado a esa red de servidores, el teorema plantea lo siguiente. ¿Cuál es el número máximo de bloques de procesamiento que podemos formar si exigimos que cada par de bloques comparta como mínimo un número específico de nodos centrales? Lo que en el artículo llaman una familia intersectante, ¿no? Eso es. Es decir, no importa qué dos bloques elija el sistema de forma aleatoria, para ejecutar una tarea, siempre tendrán una cantidad mínima de nodos en común garantizada. Hace décadas se estableció un umbral matemático para que esto funcionara de manera óptima. El umbral histórico de Frankel y Wilson, si no me equivoco. Efectivamente. Demostraron que si la red es lo suficientemente grande, la forma más eficiente de maximizar la cantidad de bloques es simplemente fijar un grupo central de nodos y obligar a que todos y cada uno de los bloques pasen por ese núcleo. Es una arquitectura de centralización pura. A ver, aquí me pongo un momento la gorra de escéptico, porque creo que es una duda razonable leyendo este tipo de literatura. Dime. La figura de Erdős es legendaria, eso nadie lo discute, pero su famosa conjetura original se planteó a mediados del siglo pasado. ¿No resulta un poco redundante que los matemáticos actuales sigan dándole vueltas a lo mismo una y otra vez? Entiendo por qué lo dices. Es que, visto desde una perspectiva puramente práctica, a veces esta insistencia en generalizar teoremas tan antiguos parece un callejón sin salida, un ejercicio mental de torre de marfil que ya no tiene una aplicación directa en el hardware o el software moderno. Ya. ¿Por qué se invierte tanto talento y recursos en estirar estas conjeturas? Pues entiendo perfectamente esa postura. Es muy habitual cuestionar la aplicabilidad de la matemática pura cuando se vuelve tan abstracta, pero la realidad es que no es un esfuerzo redundante en absoluto. ¿Ah, no? ¿Qué va?
Entender estas intersecciones precisas y cómo se comportan los conjuntos a este nivel tan microscópico es la base absoluta de la criptografía moderna, de la teoría de códigos, del diseño de arquitecturas de bases de datos distribuidas. Claro, los pilares de la red actual. Totalmente. Cuando un sistema encripta información fragmentada o cuando una red celular organiza el espectro de sus antenas para evitar colisiones de paquetes de datos, está utilizando principios de combinatoria extrema. Entiendo. Sin unas bases matemáticas absolutamente rigurosas que dicten los límites de cómo se pueden agrupar y solapar esos datos, las estructuras de información complejas sencillamente colapsarían por redundancia o interferencia. Así que, lejos de ser un ejercicio de Torre de Marfil, es el código fuente que permite escalar la tecnología del futuro. De acuerdo. Visto así, ese cálculo de solapamiento se convierte básicamente en el esqueleto que sostiene la integridad de Internet. Literalmente. Y eso enlaza directamente con la evolución que plantea este artículo. Históricamente pasamos del emparejamiento tradicional a lo que los autores investigan ahora, que son los emparejamientos con solapamiento controlado. El famoso T-emparejamiento. Eso es. Para mantener nuestra analogía de los servidores, un emparejamiento clásico sería formar bloques de procesamiento donde absolutamente ningún nodo puede estar en dos bloques a la vez. Exclusividad pura. Intersección cero. Todos los clústeres son completamente independientes y aislados. Efectivamente, aislamiento total. El número máximo de bloques que puedes formar bajo esa regla de exclusión estricta es lo que se conoce como el número de emparejamiento. Vale. Y la conjetura original de Erdos trataba de establecer el tamaño máximo de toda la red si limitamos ese número de emparejamiento a un valor concreto. Pero los límites teóricos para resolver esto fueron mejorando de forma milimétrica a lo largo de las décadas, ¿verdad? Sí, muchísimo. Al principio, los matemáticos como Bolovás, Daikin y Erdos tenían fórmulas que arrojaban márgenes de error altísimos. Luego, otros investigadores como Juan, Log y Sudakov lograron bajar ese límite a una proporción cuadrática. Que sigue siendo un montón de cálculo. Exacto. Pero más adelante, equipos como Frankel y Putavsky afinaron la precisión matemática para demostrar que el crecimiento se mantenía en una proporción lineal, mucho más manejable. Y bajar de un crecimiento cuadrático a uno lineal en matemáticas de redes es la diferencia entre un cálculo que un superordenador resuelve en segundos y uno que tardaría siglos. Esa es la clave de todo. Pero claro, aquí es donde entra la innovación espectacular de este documento chino. Los autores cambian las reglas del juego y dan el salto al concepto del T-emparejamiento generalizado. Exacto. Ya no exigen aislamiento total. Ahora permiten que los bloques de procesamiento compartan nodos, pero imponen una barrera muy estricta. Deben compartir siempre una cantidad estrictamente menor a un límite predefinido, que llaman T. Eso es. Por ejemplo, si el límite es 3, los bloques pueden compartir 1 o 2 nodos, para agilizar la memoria caché, pero jamás 3. Jamás. Parece un ajuste minúsculo en la teoría, un simple cambio de variable, pero me da la impresión de que matemáticamente esto abre una caja de Pandora brutal, ¿no? Abre una caja de Pandora de proporciones cósmicas, te lo aseguro. Al permitir un grado controlado y variable de solapamiento, estás multiplicando las combinaciones posibles hasta el infinito. Madre mía. La complejidad estructural de la red deja de ser predecible con las fórmulas clásicas. Y esto nos lleva a uno de los puntos de inflexión más dramáticos de toda esta investigación: el fracaso absoluto de las herramientas establecidas. Y aquí es donde el artículo se vuelve apasionante y francamente donde quería incidir. Te refieres al método de desplazamiento, ¿no? Al shifting. Exactamente. Porque los autores dedican una parte sustancial de su investigación a desmontar un artículo anterior publicado por otros dos investigadores, Pelekis y Rocha. Sí. Ellos intentaron abordar este mismo problema del solapamiento controlado utilizando ese famoso método de shifting. Y leyendo cómo detallan el fallo, de verdad, es para tirarse de los pelos. Es un momento muy tenso en la literatura matemática, sí. Los autores actuales descubren que Pelekis y Rocha afirmaron en la página 7 de su sección 3 que una igualdad se mantenía. Asumieron que esa ecuación compleja, que equilibraba los pesos de la red, funcionaban en todos los escenarios posibles. Pero no era así. En que la desigualdad matemática que aplicaron solo funcionaba si la variable R era estrictamente menor que 2K. Un simple y único error en la asunción de esa fórmula hizo que toda la demostración inductiva de esos años de trabajo previo se viniera abajo.
Así de frágil es a veces la demostración matemática. Desde fuera, genera bastante frustración ver cómo un método estándar y universalmente aceptado de repente te deja tirado y arruina una investigación de ese calibre. Es un golpe duro, sin duda. Refleja lo sumamente implacable que puede ser la matemática pura de alto nivel. Un andamio mal puesto y colapsa toda la catedral. Totalmente. No obstante, lejos de ser una simple anécdota de un fracaso ajeno, este descubrimiento ilustra el funcionamiento brillante del método científico. Los errores, especialmente en estos niveles tan abstractos, obligan a la comunidad a buscar rutas inexploradas. Claro, el fallo obliga a innovar. Exacto. El problema subyacente que encontraron no fue un simple error de cálculo manual, fue una incompatibilidad sistémica. La técnica de shifting, para dar un poco de contexto, ha sido durante décadas una herramienta infalible en la combinatoria. Sí, un estándar de oro. Consiste en transformar una estructura de datos empujando sistemáticamente sus elementos hacia valores o índices más pequeños y comprimidos. Permite estudiar el sistema en su forma más condensada, manteniendo sus propiedades. Pero con el solapamiento falla. Falla catastróficamente porque el propio método altera la esencia misma de lo que intentamos medir, crea falsos positivos. Para que quienes nos escuchan lo entiendan con el ejemplo exacto del texto. Si tenemos la familia de conjuntos con los elementos 1, 2, 3, luego 1, 2, 4, luego 1, 2, 5, Vale. el solapamiento real, el número de 2 emparejamiento ahí, es 2. Pero si aplicamos shifting, para simplificar, empujamos los valores hacia abajo. Y de repente los números cambian. Mágicamente, el modelo te dice que ahora el número de 2 emparejamiento ha aumentado de 2 a 3. El método destruye la propiedad original del sistema al intentar medirlo. Claro, ese es el concepto clave. El propio método distorsiona la realidad. Es como intentar usar un termómetro que caliente el agua al sumergirlo. La medición pierde toda su validez. Esa analogía es perfecta. Al descubrir esta distorsión insalvable, los autores de este documento supieron que tenían que abandonar el camino fácil y tradicional. Se vieron obligados a inventar una arquitectura de análisis matemático completamente nueva, desde cero. Entonces, si no podían usar el truco del shifting porque rompía las matemáticas, ¿qué hicieron? Aquí es donde despliegan lo que llaman el teorema de estabilidad. Que se apoya en estructuras extremas, ¿verdad? Exacto. Y de verdad, lo que construyeron para sortear ese obstáculo es pura ingeniería estructural. Para poder medir la red sin distorsionarla, introducen un concepto que denominan cubierta o T-cover. Llevándolo de nuevo a nuestros servidores, es como establecer un grupo de élite, una serie de nodos críticos o de vigilancia. Totalmente. Una patrulla de vigilancia. La regla que imponen es que cualquier nuevo bloque de procesamiento que se añada al sistema tiene que incluir obligatoriamente, como mínimo, a uno de esos nodos críticos. Es una forma de mantener la red entera atada a un ancla común. Esa idea del ancla común es la esencia para entender cómo resolvieron el problema. Desarrollan lo que en la disciplina se conoce como teoremas de tipo Hilton-Milner. Que suenan complejísimos. Lo son. Lo que investigan es qué forma adopta la red cuando esta cubierta de nodos críticos empieza a interactuar con los límites de solapamiento. Y el hallazgo es fascinante porque demuestran que las redes sometidas a estas presiones extremas siempre tienden a adoptar una de dos arquitecturas muy concretas para alcanzar su eficiencia máxima. Las famosas estructuras H1 y H2. Esas mismas. Compiten entre sí para ver cuál es capaz de albergar más datos sin violar las reglas de solapamiento cuando el tamaño de los bloques supera el umbral crítico de 2 veces T más 1. Visualizar esas dos arquitecturas me parece vital para entender la magnitud del avance. Porque no son solo letras en un papel, representan dos filosofías de diseño de redes totalmente opuestas. ¿Cómo describiríamos conceptualmente esa batalla entre la estructura H1 y la H2? Pues mira, podríamos visualizar la estructura H1 como un sistema fuertemente centralizado, casi como un modelo de sistema solar. Donde todo gira en torno al Sol. Exacto. La inmensa mayoría de los bloques de procesamiento orbitan y dependen de un núcleo cerradísimo y súper denso de nodos. Toda la red está anclada a ese centro gravitacional masivo. Es muy eficiente, pero genera un cuello de botella central. Lógico.
Por el contrario, la estructura H2 es un concepto radicalmente distinto. Se asemeja mucho más a una red de malla descentralizada y dispersa. Más distribuida. Sí, no hay un núcleo único y denso. En su lugar, los bloques se interconectan a través de una base de nodos ligeramente más amplia y difusa. La carga está más repartida. Y el teorema de estabilidad de estos autores logra demostrar de manera irrebatible el punto exacto de quiebre entre ambas. El tamaño de los bloques de procesamiento supera un cierto límite, la estructura centralizada H1 se convierte siempre, matemáticamente, en la arquitectura óptima. Y conocer ese punto exacto de quiebre es lo que permite a un arquitecto de sistemas saber cuándo debe abandonar un modelo de malla descentralizada y pasar a un modelo de núcleo masivo antes de que la red colapse. Es una predicción de comportamiento puro. Totalmente. Y esta capacidad predictiva nos sirve de puente perfecto hacia otra de las grandes aportaciones de la investigación. La expansión del universo hacia los grafos de Kneser generalizados, ¿no? Eso es, los grafos KG. Para quienes no estén muy metidos en topología de redes, imaginemos que tomamos todos esos bloques de servidores de los que hablábamos y los representamos como simples puntos o nodos en un mapa. En un modelo tradicional, trazaríamos una línea entre dos puntos única y exclusivamente si esos dos bloques no comparten absolutamente ningún dato. Cero interferencia. Claro, este es el grafo de Kneser clásico. Pero, de nuevo, la innovación aquí es la generalización. El teorema 1.7. Exacto. Al introducir los grafos de Kneser generalizados, lo que hacemos es trazar una línea de conexión entre dos puntos, siempre que la cantidad de datos que comparten se mantenga estrictamente por debajo de ese límite de peligro que mencionábamos antes. El valor T. Sí. Y aquí hablan de buscar subgrafos inducidos que sean libres de un grafo específico, lo que llaman G-free. Formulan un teorema que responde a una pregunta crítica en el diseño de infraestructuras. A ver. Si sabes que existe un patrón de conexión destructivo, una topología específica que causa un fallo en cascada, es decir, un grafo prohibido. ¿Cuántos nodos puedes añadir a tu red general antes de que la aparición de ese patrón destructivo sea matemáticamente inevitable? Exactamente. Se relaciona íntimamente con el número cromático que en el artículo denotan como Q y con un valor crítico que llaman eta. Para aterrizar toda esta topología abstracta en un entorno físico del mundo real, pensemos en el despliegue de una red de telecomunicaciones de última generación en una gran ciudad. Muy buen ejemplo. Por ejemplo, antenas de alta frecuencia. Los vértices de nuestro mapa son las antenas. El objetivo es saturar la ciudad con el mayor número de antenas posible para maximizar la cobertura. Pero existe un riesgo crítico. La interferencia. Exacto. Si ciertas antenas se solapan de una manera muy específica, generan un patrón de interferencia destructivo que tumba la señal en todo el distrito. Ese sería nuestro grafo prohibido G. El G-free que queremos evitar a toda costa. Lo que este documento chino ha logrado hacer es descubrir los límites matemáticos exactos que te dicen el número máximo de antenas que puedes instalar. Han definido la frontera exacta de saturación segura, generalizando y superando los límites teóricos que otros investigadores habían propuesto hace años. Es una fórmula de seguridad para despliegues masivos. Es la aplicación práctica en su máxima expresión. Están delimitando las fronteras físicas y lógicas de la interconectividad. Cuando analizan parámetros como ese número cromático Q, que en tu analogía de las antenas equivaldría al número de bandas de frecuencias distintas necesarias para evitar que las señales colisionen, Claro. y calculan el tamaño mínimo de esos grupos de frecuencias, están proporcionando el plano maestro. Les están dando a la ingeniería de telecomunicaciones y a los diseñadores de supercomputaciones la estructura matemática validada para construir redes titánicas con la garantía de que no colapsarán. Es sencillamente brillante ver cómo la abstracción pura se convierte en el manual de instrucciones para el hardware del futuro. Es apasionante. Bueno, hemos hecho un viaje tremendamente intenso a través de una topología y combinatoria de altísimo nivel. Así que, como es habitual en nuestro espacio, vamos a hacer una pausa conceptual. Me parece una idea excelente para asentar todo esto. Vamos a estructurar conclusiones claras y repasar sistemáticamente los tres grandes pilares que nos deja este análisis, para asegurarnos de que el mapa completo queda perfectamente dibujado para quienes nos acompañan. Adelante con el primero. Primero, ha quedado más que patente que la conjetura de emparejamiento original de Erdos no es una simple reliquia histórica sin utilidad. Todo lo contrario. Ha mutado, se ha generalizado con éxito hacia los T-emparejamientos con solapamiento controlado.
Entender esta matemática nos dota de las herramientas necesarias para medir tolerancias de intersección extremadamente precisas en estructuras de Big Data. El segundo pilar, y que personalmente me parece uno de los mensajes más poderosos sobre cómo evoluciona la ciencia, es cómo el progreso nace a menudo de las cenizas de un fallo metodológico. La corrección sobre el error de Pelekis y Rocha. Exacto. La técnica clásica de shifting, considerada durante décadas casi un dogma infalible, colapsó al intentar medir estos nuevos paradigmas porque alteraba los números de dos emparejamientos. Destapar ese error impulsó a los autores a diseñar el teorema de estabilidad y gracias a eso ahora podemos calcular la eficiencia entre arquitecturas centralizadas frente a las descentralizadas. Y el tercer pilar, la confirmación absoluta de que esta matemática abstracta tiene aplicaciones directas en la construcción de redes del mundo real. A través de los grafos de Kessner generalizados, el artículo dicta cuántos nodos podemos agrupar de forma segura, antes de generar configuraciones o grafos prohibidos. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, me gustaría lanzar una idea al aire, un concepto que invita a una reflexión muy profunda. Cuéntame. Si nos adentramos en la sección final de observaciones del texto, los autores dejan planteada una nueva interrogante, la conjetura 4.1 abierta hacia el futuro. ¿Y qué plantea exactamente esa conjetura? Se preguntan si el umbral matemático, que determina el tamaño de los elementos de estas redes gigantescas, podría simplificarse aún más. Plantean la posibilidad de que pueda escalar de una manera puramente lineal en relación con la capacidad de los nodos, concretamente respecto a la variable k. Eso lo cambiaría todo. Si conectamos esto con el desarrollo tecnológico actual, nos plantea un horizonte fascinante. Si alguien logra demostrar matemáticamente que estas redes complejas pueden escalar linealmente en lugar de exponencialmente, ¿qué significaría eso para el futuro de la arquitectura de superordenadores? Sería una revolución absoluta. Podríamos estar literalmente a un solo descubrimiento de distancia de reescribir los límites físicos del procesamiento de datos a escala planetaria. Madre mía. Eso sí que es plantear un horizonte desafiante. Es impactante pensar que detrás de ecuaciones tan áridas y abstractas se esconden literalmente las llaves maestras que van a dictar la arquitectura de la tecnología humana durante las próximas décadas. Así es la magia de la matemática. Pues a toda nuestra audiencia, a quienes nos prestan su tiempo y su atención para diseccionar estas complejidades, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión tan exigente pero tan gratificante. Ha sido un verdadero placer. Nos encanta compartir este placer de descifrar la arquitectura oculta del mundo a través de la lógica. Mantened siempre viva esa curiosidad por entender cómo funciona el engranaje del universo. Nos escuchamos en el próximo análisis en profundidad.